Bienvenidos a este curso de generalidades de los antibióticos. Eres estudiante de medicina y estás teniendo problemas con esos antibióticos en la unidad de farmacología. O eres médico y todavía no sabes cómo y cuándo indicar los antibióticos. Bueno, déjame decirte que has llegado al lugar indicado. Mi nombre es Ricardo López, soy médico egresado de la UCB y profesor instructor de la Cátedra de Fisiología. Y en esta oportunidad les traigo este curso de generalidades de los antibióticos, en el cual vamos a tratar los principios básicos de los antibióticos. Es importante tener esto en cuenta antes de entrar de lleno en cada uno de los distintos tipos de antibióticos que existen para que podamos aprovechar al máximo cada uno de sus indicaciones. Este curso está dividido en 5 partes básicas, en las cuales en una primera parte vamos a abordar lo que son las definiciones y términos básicos y qué microorganismos producen patologías, viendo cómo es la clasificación y las generalidades de las bacterias, virus, hongos y parásitos. La segunda parte va a estar enfocada principalmente a cuál es la microbiota normal y cuál es la microbiota que produce patogenia en cada uno de los sistemas y órganos. La tercera parte, vamos a abordar lo que es la actividad antimicrobiana, cuáles son los mecanismos de acción de los distintos antibióticos y qué espectro antibacteriano tienen cada uno de ellos. En la cuarta parte, vamos a abordar lo que es la sensibilidad y la resistencia antimicrobiana que tienen las bacterias ante los distintos tipos de antibióticos. Y por último, veremos cómo debe ser la selección adecuada del antibiótico. Bueno, primero que nada, debemos tener en cuenta 12 principios básicos e importantísimos para la prescripción de los antibióticos. El primero es que hay que saber qué condición es la que estamos tratando. Estamos enfrente de una infección de piel y partes blandas, es un absceso, es una neumonía, es una meningitis, es una diarrea. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente, cada una de estas patologías están producidas por distintos tipos de microorganismos que por lo general son microorganismos que se encuentran como microbiota normal de esa zona. En el caso de las infecciones de piel y partes blandas, evidentemente es muy común conseguir infecciones por estreptococos piógenes o estafilococos. Por su parte, en una neumonía, lo que vamos a conseguir mayoritariamente, una neumonía que iría en la comunidad, va a ser Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza. Entonces, fíjense que vamos a tener distintos tipos de microorganismos y cada uno de ellos van a tener características microbiológicas que los van a hacer más susceptibles o más resistentes contra algún tipo de antibiótico. Una vez que nosotros identificamos cuál es la patología que nosotros estamos tratando, debemos identificar cuál es la especie bacteriana o pensar cuál es la especie bacteriana que normalmente está causando esta infección. Como ya les mencioné, si nos conseguimos una infección de piel y partes blandas, lo primero que vamos a pensar es en Staphylococcus o Streptococcus. No vamos a pensar de entrada en una Escherichia coli, que por lo general se encuentra en la fisiopatología de las infecciones urinarias. En tercer lugar, vamos a tener cuáles son los antibióticos que de manera típica atacan a estas cepas de bacterias involucradas. ¿Okay? Como veremos más adelante, van a haber algunos tipos de antibióticos que son más efectivos contra bacterias gram positivas o algunos que son más efectivos contra bacterias gram negativas. Entonces, por ejemplo, en las infecciones de piel, las bacterias mayormente involucradas son bacterias gram positivas, entonces no es recomendable utilizar antibióticos como por ejemplo eh, la, los aminoglicosios que tienen principal efecto contra bacterias gram negativas. ¿Cuáles son los parámetros, los patrones de resistencia bacteriana en nuestra población? Bueno, hubo un tiempo en el que antibióticos como el trimethoprim sulfamethoxazol se usaron de manera, digamos, indiscriminada y esto produjo que existieran unos grandes índices de resistencia ante este antibiótico. Hoy en día, como ha disminuido el uso de ese antibiótico, estos índices de resistencia han bajado un poco y algunas bacterias se han vuelto sensibles nuevamente ante este tipo de antibióticos. Entonces es importante conocer cuáles son los patrones de resistencia en cada una de las poblaciones en las que nos consigamos. En quinto lugar, tenemos que tener en cuenta cuál es la penetración adecuada según él o los organismos involucrados. Recuerden que cada uno de los antibióticos van a tener una farmacocinética y una farmacodinámica que es particular de cada uno de ellos
y que dependiendo del sitio donde se consiga la infección, estos van a poder penetrar mejor o de peor manera. Eh, Algunas penicilinas no tienen una buena penetración sobre el sistema nervioso central. Sin embargo, cuando hay una condición patológica, en el caso de una meningitis, puede aumentar bastante la penetración. Sin embargo, hay que utilizar unas dosis bastante elevadas. ¿Cuál es la vía preferida de administración? Bueno, eso va a depender también de cuál es el tipo de infección, ¿de acuerdo? En el caso particular de la infección por Clostridium difficile, aquí el medicamento de elección es la vancomicina, ya que la vancomicina no tiene una buena absorción oral, por lo tanto se va a concentrar dentro del tracto gastrointestinal, favoreciendo que la concentración del antibiótico sea mayor en el sitio de acción. ¿Cuáles son las contraindicaciones para el uso de estos fármacos? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que los antibióticos también pueden producir algunos efectos adversos, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de la levofloxacina o las quinolonas en general, no deberían utilizarse en mujeres embarazadas o en los lactantes o niños que estén en pleno desarrollo, ya que eso puede condicionar a que estos puedan sufrir, en el caso de los fetos, efectos teratógenos o lesiones de los tendones, que es bastante común, incluso también en los adultos mayores. ¿Existe necesidad de ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal o hepática? Hay algunos antibióticos, en su gran mayoría, requieren de un ajuste renal, ya que su principal excreción es a través de los riñones. eh, la- por lo general, la mayoría de las cefalosporinas van a tener una excreción de tipo renal. Sin embargo, las ceftriaxones se excreta principalmente por el hígado y por lo tanto, en casos de insuficiencia renal, no requiere que se haga un ajuste según tasa de filtración glomerular. Existen interacciones farmacológicas a considerar. Bueno, el caso también de las quinolonas o la citromicina son fármacos que pueden producir prolongaciones del QT, y si se combinan con otros medicamentos, sobre todo, por ejemplo, el haloperidol o uno de estos tipos de fármacos eh, utilizados para la psicosis, pueden generar o pueden predisponer aún más la prolongación del QT. Deben efectuarse monitoreo periódico de estos fármacos. Bueno, si es un fármaco que puede producir cierta toxicidad, como son los aminoglicósidos a nivel de la función renal, evidentemente tenemos que hacer un monitoreo bastante estricto, en este caso de la creatinina, o en algunos casos de fármacos que se administran vía venosa, como la vancomicina, hay que tener especial cuidado de los efectos secundarios, como es el síndrome de- del hombre rojo. ¿Cómo se debe modificar el espectro antibacteriano una vez conocida la sensibilidad bacteriana? Normalmente nosotros siempre utilizamos antibióticos de amplio espectro cuando no tenemos el microorganismo aislado, pero lo recomendable siempre es que una vez que consigamos aislar este microorganismo y hagamos las pruebas pertinentes de antibiograma para determinar la sensibilidad y la resistencia, utilicemos los antibióticos para los cuales esta bacteria es bastante sensible, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cuál debe ser la duración anticipada de la terapia? Bueno, se verá con cada fármaco y también dependerá bastante de la respuesta clínica del paciente. La mayoría de las terapias para pacientes que tienen una infección leve tienen una duración de entre 5 a 7 días, pero en dados casos y dependiendo, como les digo, de las condiciones clínicas del paciente, las terapias se pueden extender por 14, 21 días. Ahora vamos con algunas definiciones básicas. Primero que nada, vamos a definir qué es un antibiótico. Un antibiótico es simplemente una sustancia elaborada por microorganismos que actúan sobre otros microorganismos y que son capaces de inhibir el crecimiento y la multiplicación de estos para provocar su lícido de destrucción. Entonces son productos naturales, son segregados por microorganismos. Los antimicrobianos, por su parte, son sustancias químicas que evitan el crecimiento o destruyen a los microorganismos invasores del cuerpo humano, produciendo ninguna o muy poca toxicidad sobre estos. La quimioterapia son productos de la síntesis o semisíntesis química en el laboratorio, bioquímico farmacológico,
y son capaces de suprimir crecimiento y multiplicación o provocar lisis o destrucción de microorganismos infecciosos, en estos casos con efectos mínimos sobre el huésped. Sin embargo, la quimioterapia también es un término utilizado eh, que abarca otros fármacos cuyas dianas o blancos son tumores. La antibiosis, esto digamos es como el antónimo de la simbiosis. La antibiosis son organismos vivientes que son capaces de inhibir el crecimiento bacteriano y provocan destrucción de estos organismos. Recordemos que la simbiosis, por su parte, es, digamos, una comunidad que existe entre los microorganismos para potenciar su supervivencia. Entonces, la antibiosis más bien hace lo contrario. Toxicidad selectiva consiste en ejercer el máximo efecto perjudicial sobre un microorganismo patógeno, parásito o célula tumoral, produciendo el menor efecto posible sobre las células huéspedes. Y vamos a ver que de mayor a menor toxicidad selectiva están clasificados desde las bacterias, hongos, virus y por último las células cancerosas. Y bueno, esto tiene sentido ya que las células cancerosas son células muy similares a sus precursoras, que comparten ADN y muchos antígenos que se encuentran dentro de las células normales del huésped. ¿Ok? Entonces, las células que tienen mayor sensibilidad a ser destruidas sin producir daño dentro del huésped serían las células bacterianas. La flora habitual es el conjunto de microorganismos que habitan en determinada región corporal sin causar lesión del huésped y, por el contrario, otorgan algunos beneficios, como es el caso de los Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidemiae en la piel, esto sin estar produciendo patología. Bacterias virulentas, bueno, son los microorganismos que siempre que están en esa zona van a producir algún tipo de patología, como es el caso de Neisseria gonorrea. Y tenemos las bacterias oportunistas, que son aquellas que causan infección solo cuando hay cierto tipo de condiciones que favorecen su crecimiento, como en el caso de la inmunosupresión, muy conocido, el caso del VIH-Sida y las infecciones por Pneumocystis jirovecii. La colonización es la presencia de microorganismos que se encuentran sobre una determinada superficie, ya sea animada o inanimada, y cuya replicación no causa ningún tipo de patología. En cambio, la infección es la presencia de estos microorganismos en regiones donde no se encuentran habitualmente y que generan o causan patología, con una respuesta inflamatoria con los signos y síntomas eh, que ya conocemos de flogosis. Ok, ahora vamos a ver un poco cómo es la estructura de las bacterias. Aquí tenemos una célula bacteriana. Fíjense que son microorganismos procariotas donde tienen pocos organelos, su estructura es bastante básica y bueno, básicamente está conformado por una membrana plasmática, algunas pueden tener una pared celular, los organelos del interior celular, bien conocidos como es el ribosoma, que permite la síntesis proteica, mitocondrias, y también vamos a tener su material genético, en este caso ADN. Algunas bacterias pueden tener los plásmidos, que son estructuras de material genético que pueden ser transferidas a otras bacterias y que por lo general codifican genes que le confieren cierta resistencia a algunos antibióticos. Algunas bacterias pueden tener alguna cápsula, algunas pueden tener unos pilis que le pueden otorgar algunos tipos de movilidad o también algún flagelo. Y a través de estos pilis, estas bacterias pueden transferir los plásmidos a otras bacterias. Hay elementos que son constantes en todas las bacterias y algunos elementos que son facultativos. Los elementos que son constantes, encontramos la pared celular, la membrana plasmática, los ribosomas, el núcleo bacteriano, nucleoide y los cromosomas. Por el contrario, algunos elementos que son facultativos, que no todas las bacterias tienen, como es el caso de las cápsulas, organelas exteriores, inclusiones citoplasmáticas, esporas y plasmas. Las bacterias las podemos clasificar de distintas formas. En este caso, pueden clasificarse según su morfología, en cocos, bacilos, cocobacilos, formas fusiformes de bacilos, formas de vibrio, espirilo o espiroquetas. También tenemos una clasificación que es según la tinción de Gram, y esta viene determinada principalmente por las características de la pared
o membrana celular que tiene esta bacteria. Bueno, los más conocidos, evidentemente, por todo el mundo, tenemos las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Fíjense que las bacterias gram positivas, en su estructura de la pared celular, se consigue una gran capa de peptidoglicano, así como ciertos determinantes antigénicos que pueden producir desarrollo de la respuesta inmunitaria, como es el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. Por otra parte, fíjense que las membranas de la pared de las bacterias gram negativas, el peptidoglicano es mucho más pequeño y además de tener una membrana celular, tiene una membrana externa, ¿ok? Entonces, en este caso tienen dos membranas. El espacio que se consigue dentro de ambas membranas es el espacio periplásmico y tiene algunos determinantes de patogenicidad distintos a los que conseguíamos en las bacterias gram positivas, que tenían, como les comenté, ácido lipoteicoico y ácido teicoico. En el caso de las bacterias gram negativas tenemos los lipopolisacáridos. Vamos a tener también algunas estructuras que van a permitir el paso desde la membrana celular externa hacia el espacio periplásmico, como son las porinas, y que van a permitir el acceso de ciertos antibióticos. ¿Ok? Bueno, la tinción de Gram ya la conocemos todos. La mnemotecnia es viasa. Primero se coloca violeta de genciana, cristal violeta, perdón. Secundario se coloca iodo Lugol, se hace un lavado con alcohol y por último se agrega eh, la safranina, que va a ser la que va a pintar las bacterias gram negativas. Bueno, básicamente el fundamento de esta técnica, el yodo permite la fijación de la coloración de violeta cristal y con el alcohol se hace un lavado. Fíjense que las características de las paredes de las bacterias gram negativas hacen que el color violeta se disuelva y salga del interior de la célula. Y cuando colocamos el contraste, que es la safranina, entonces podemos ver coloreadas las bacterias gram negativas. Tenemos otros tipos de tinciones, como por ejemplo la tinción de Sil-Nielsen, que sirve para bacterias que no tienen una capa de la pared celular como las de las bacterias gram negativas y gram positivas comunes y corrientes. En el caso más icónico o más conocido es el de las Mycobacterium tuberculosis, que por contar con ácidos micólicos se hacen resistentes a la decoloración con el ácido alcohol. Entonces utilizamos la tinción de Sil-Nielsen para poder ver este tipo de bacterias que se denominan ácido alcohol resistentes y ellas se pintan de color rojo sobre un fondo azul. Otros ejemplos tenemos la nocardia y el Cryptosporidium. Tenemos también algunas tinciones que nos permiten evidenciar las esporas que producen ciertos microorganismos, en el cual tenemos el método de Schaffer-Fulton, en el cual se hace una coloración en caliente con verde de malaquita y con un contraste de safranina. Entonces, vamos a ver las bacterias en su forma de endoespora coloreadas de verde con un fondo que está coloreado en rosado. También tenemos la tinción negativa o de tinta china, que permite visualizar cápsulas de bacterias y de hongos como entes refringentes sobre un fondo negro. ¿Ok? Entonces, las cápsulas las vamos a ver de color blanco sobre un fondo negro. Y además también permite visualizar algunos virus, flagelos y bacterias de escaso tamaño. Ok, entonces, bueno, ya una vez que tenemos la división de las bacterias debido a su tinción, por las características de su pared celular, vamos a hacer también una división según la forma que tienen estas bacterias. Entonces los podemos dividir en cuatro grandes grupos. Gram positivos, vamos a tener a los cocos y los bacilos, y gram negativos, cocos y bacilos también. Según la disposición de los cocos, si están en una disposición en racimos, bueno, van a ser estafilococos, y si están en una disposición de cadena, van a ser estreptococos. En el caso de que estén en parejas, serían diplococos. Eh, entre las bacterias que tenemos dentro de este grupo, tenemos los estreptococos, enterococos y los peptoestreptococos. En el caso de las bacterias que tienen una forma de bacilo y son gram positivos, vamos a conseguir las listerias, Clostridium, Corynebacterium, Actinomyces y los bacilos. En el caso de las bacterias gram negativos, bueno, las que tienen forma de coco son las Neisseria y la Moraxella, y dentro de los bacilos vamos a tener tres tipos principales. Las enterobacterias, en las cuales conseguimos la Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Yersinia, Proteus, Salmonella y Shigella.
Tenemos los bacilos no fermentadores, entre los que tenemos las Pseudomonas y el Acinetobacter, y los bacilos nutricionalmente exigentes, como es la Haemophilus, Bordetella, Brucella, Legionella y Bartonella. Tenemos otros grupos que podemos clasificar, no los podemos clasificar dentro de esta gran combo, digamos, bacterias gram positivas, gram negativas, y por la forma, debido a que tienen ciertas características que no les permiten pintarse con la coloración de Gram, como son, por ejemplo, la clamidia, micoplasma, rickettsia, que por lo general son microorganismos intracelulares. Entonces, evidentemente no es posible hacer la tinción de Gram. Fíjense que ya habíamos hablado de la forma, en este caso las espiroquetas estarían en otra categoría, como el treponema, borrelia, leptospira, las bacterias del orden de los actinomyces, Mycobacterium, Nocardia, y también podríamos agrupar en otro grupo los anaerobios. Entre ellos tenemos los no esporulados, bacterias gram positivas, dependiendo si son cocos o bacilos, y también tenemos gram negativos, que los dividimos según si son cocos o bacilos. Y dentro de los mismos anaerobios tenemos microorganismos esporulados. Para los microorganismos, principalmente los cocos gram positivos, vamos a hacer ciertas pruebas para identificar en otro orden, como es la prueba de la coagulasa, que básicamente lo que permite evidenciar es la función de convertir el fibrinógeno en fibrina. Todos los microorganismos que son coagulasa positivos van a convertir el fibrinógeno en fibrina, y en este caso incluimos el Staphylococcus aureus y algunos estafilococcus intermedios. Y los coagulasa negativos incluyen el Staphylococcus epidermidis, capitis, lugdunensis y saprophyticus. La mayoría de los Staphylococcus coagulasa negativos no son patógenos y se encuentran dentro de la microbiota normal. Para los estreptococos, vamos a utilizar las pruebas de hemólisis. Vamos a tener tres tipos de hemólisis: alfa hemolítico, beta hemolítico y gamma hemolítico, según si la hemólisis es parcial, completa o simplemente no realiza ningún tipo de hemólisis. Vamos a ver que los microorganismos alfa hemolíticos que producen una hemólisis parcial van a dejar una coloración un poco verdosa o un halo un poco verdosa alrededor de la colonia de las bacterias. Y entre ellas conseguimos el Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans. Los que son beta hemolíticos producen hemólisis completa. Entre ellos vamos a conseguir el Streptococcus pyogenes y el Agar galactiae, y ellos van a generar o van a dejar un halo blanco alrededor de la colonia. Y por otro lado, vamos a tener los gamma hemolíticos que no producen hemólisis, en los cuales, bueno, no se va a ver ningún tipo de halo, e incluye el Streptococcus bovis y los enterococos. Los Streptococcus también los podemos dividir según el serotipo de Lancefield, según los tipos de carbohidratos que presentan ellos a nivel de su pared celular. Dentro del grupo A y B, dentro del grupo A tenemos el Streptococcus pyogenes y el B, el Streptococcus agalactiae, los cuales en conjunto van a ser Streptococcus beta hemolíticos. Fíjense que los grupos C, E y F no son patógenos, y dentro del grupo D vamos a tener a los enterococos y al Streptococcus bovis, que son gamma hemolíticos. Y algunos microorganismos que no presentan estos carbohidratos para hacer la tipificación de Lancefield, tenemos el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans, que son microorganismos alfa hemolíticos. Para los bacilos gram negativos vamos a utilizar las pruebas de fermentación de lactosa en un agar de McConkey. Fíjense que las bacterias que son fermentadoras positivas de lactosa van a pintarse de color rosado y van a tener un halo rosado también a su alrededor. Entre ellas tenemos la Escherichia coli, Klebsiella y especies de Enterobacter. Las que son fermentadoras lentas van a pintarse de rosado, pero no van a dejar ningún tipo de halo, y entre ellas tenemos el Citrobacter y la Serratia. Y por último, las bacterias que no son fermentadoras simplemente no se van a colorear. Aquí tenemos el caso de las Pseudomonas, Proteus, Haemophilus influenza, Salmonella, Shigella, Streptotrophomonas y Acinetobacter.
Los Enterococcus fecalis, digamos que los podemos dividir también a su vez en dos especies principales, que son el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecium. Fíjense que los Enterococcus fecalis son principalmente los que producen la mayor cantidad de las infecciones por enterococo y son relativamente menos resistentes hacia la ampicilina, la vancomicina y los aminoglicosidos. Por su parte, el Enterococcus faecium es mucho más resistente a estos tipos de antibióticos, pero afortunadamente las infecciones por estos microorganismos son mucho menores y por lo general están asociados a cuidados de la salud. Los anaerobios son microorganismos que crecen y se reproducen solamente en la ausencia de oxígeno y principalmente se encuentran en el tracto gastrointestinal y la cavidad oral. Entre ellos tenemos los Clostridium, Bacteroides, Peptostreptococos y Actinomicetos. Y las bacterias atípicas que ya habíamos mencionado son algunas bacterias que tienen ciertas características no usuales en su estructura celular, morfología o en bioquímica. Entre ellos, por ejemplo, el micoplasma, que carece de una pared celular, es bastante pleomórfico, la clamidia, que carece de peptidoglicano, la rickettsia, que es un microorganismo intracelular obligado y que además requiere de algún vector de tipo artrópodo, y la legionela también es considerada una bacteria atípica. Entonces, fíjense, hicimos este pequeño recorrido para llegar a esta clasificación que realmente nos ayuda bastante a ubicarnos, ¿no? Ya que, como les comenté, los antibióticos van a tener actividades, digamos, como mecanismos de acciones comunes para las bacterias dependiendo de su coloración por Gram o inclusive dentro de su forma, ¿ok? Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen en este esquema, vamos a tener a las bacterias Gram positivas, principalmente cocos y cocobacilos. Los cocos los podemos dividir dependiendo si están agrupados en forma de racimo o en pares en cadena. Y a su vez debemos hacer las divisiones según las pruebas de coagulasa o hemólisis o de serotipo de Landsfield. ¿Ok? Todo esto nos va a ayudar a elegir mejor el antibiótico. Para las bacterias gram negativas vamos a tener la división en cocos, bacilos y cocobacilos. Entre los cocos tenemos la Neisseria y la Moraxella, como ya lo vimos. A los bacilos debemos aplicarle las pruebas de fermentación de lactosa para determinar si son fermentadores, fermentadores lentos o no fermentadores. Y los cocobacilos entran ya, digamos, en otro apartado particular. Los anaerobios y los atípicos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos otra gráfica en la cual también tenemos una división de los microorganismos. En este caso, los bacilos y los cocos, gram negativos, si tienen producción de oxidasa positivo, si son oxidasa negativo, si tienen algún tipo de exigencia a nivel de el cultivo, si son anaerobios, la forma. Igualmente para los microorganismos gram positivos, si son ramificadores, si producen esporas, si son ácido resistentes, catalasas positivos o catalasas negativos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente esto nos va a ayudar, como les dije, a identificar o utilizar el antibiótico que sea adecuado para este tipo de microorganismos. Ahora vamos a pasar con los virus. Los virus son microorganismos o partículas infecciosas de mucho menor tamaño que las bacterias. Tienen una estructura muchísimo más simple. Pueden estar constituidos de ARN o de ADN. Y fíjense que su estructura básicamente es un material genético con algunas cuantas enzimas. Esto está cubierto por una cápside por lo general y algunos pueden estar envueltos con una envoltura de una membrana plasmática. Eh, bueno, son parásitos intracelulares obligados, es decir, requieren de la necesidad de un huésped y la replicación es rápida y requiere de los mecanismos de replicación de la célula huésped. Entonces, básicamente tenemos microorganismos o virus de tipo DNA o ARN con un conjunto de proteínas estructurales más algunas enzimas y esto es lo que constituye la nucleocápside. Este tipo de virus son virus desnudos. Si estos virus desnudos presentan una membrana de glicoproteínas, entonces son virus con envoltura. Como les dije, los podemos clasificar en virus de tipo DNA o virus de tipo ARN. Los de DNA los vamos a clasificar según si tienen envoltura o no tienen envoltura.
Los de ARN los vamos a clasificar si son ARN positivo o ARN negativo, y a su vez si tienen o no la presencia de una envoltura, ¿ok? Si son con envoltura o si están desnudos. Fíjense aquí, tenemos una comparación de los distintos tipos de virus en comparación con bacterias como por ejemplo, la clamidia y la Escherichia coli. El ciclo de vida del virus, bueno, básicamente tienen una primera fase de reconocimiento de la célula, después hay una unión hacia la membrana celular a través de ciertas proteínas o receptores que expresa la célula, luego se produce penetración con pérdida de la envoltura, posteriormente se produce la síntesis del material genético, ARN o ADN, se produce replicación del genoma, ensamblaje del virus a través de los mecanismos o de eh, todos los procesos que tiene la célula huésped, y posterior hay una gemación de los virus con envoltura y liberación del mismo. Entonces, fíjense que en cada uno de estos procesos va a actuar distintos tipos de antivirales. O sea, hay antivirales que pueden inhibir la replicación viral simplemente inhibiendo la unión del virus hacia la célula, o a nivel de la transcripción del material genético o dentro de la ensamblaje del virus, ¿de acuerdo? Por su parte, los hongos son microorganismos que tienen una estructura mucho más compleja, ya que estamos hablando de microorganismos de tipo eucariota, tienen un núcleo bien definido, es un grupo oblicuo y bastante diverso. Por lo general son patógenos oportunistas, como por ejemplo es el Aspergillus. Tienen dos tipos de replicaciones, una que es unicelular o a través que son las denominadas levaduras, y otra que sería a través de forma filamentosa, que es el moho, y tienen una pared bastante rígida formada por quitina y glucano. Entonces, fíjense aquí, como les comentaba, los distintos tipos de reproducción de los hongos. Estos serían los tipos de levadura, que es a través de gemación, y los dos moho, que se reproducen a través de las hifas y forman estas estructuras que son los micelos. ¿Ok? Y por último tenemos los parásitos, que son microorganismos de mayor grado de complejidad. Tenemos algunos que son unicelulares, como es el caso de los trypanosomas, del Plasmodium, y tenemos algunos que son multicelulares, como es el caso del Ancylostoma, Ascaris, Esquistosoma. Por lo general, casi todos tienen un ciclo de vida bastante complejo, bastante requieren de un vector para su reproducción y transmisión, y se clasifican en función de la morfología de las estructuras intracitoplasmáticas, como es el núcleo, las organelas, tipos de reproducción. Y bueno, también hay un factor epidemiológico bastante importante en el cual muchos son endémicos, sobre todo en poblaciones de bajos recursos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto concluimos la primera parte de generalidades de los antibióticos, y les invito a unirse a la comunidad de AprendeMed, a seguirnos por nuestro Instagram, donde constantemente vamos a estar publicando información eh, pertinente para el personal de salud, educativa, y estaremos haciendo más cursos de este tipo gratuitos y algunos que van a ser con aval para horas crédito por la Federación Médica de Venezuela. Sigan viendo el resto de las presentaciones generalidades de antibióticos, y me despido. Hasta luego.